74%, no quería saber absolutamente nada del país político. Entiéndase por país político y no saber nada del oficialismo y de la oposición. En aquel momento, 73. En este momento que estamos en medición, que estamos en campo, nos encontramos con un rechazo del 82, casi el 83% del país político al país nacional. El país político es el que integran los militantes de los partidos políticos, oficialistas, no oficialistas, opositores. El país nacional es todo lo demás, que no milita en partidos políticos. Ahora, ¿qué nos dicen en este momento? Nos dicen que están metidos en un rechazo tanto al país opositor, a los opositores, que no terminan de encontrar el camino, no terminan de encontrar la guía por dónde van a transitar en este proceso de primaria, en este proceso que se va a venir de primarias opositoras. Y por otra parte, el oficialismo se entrampó en una red de corrupción que el país nacional lo observa, lo ve con mucho cuidado, pero con mucho rechazo. ¿Por qué con mucho rechazo? Si supone ser una acción contundente. No, todo lo contrario. Ajá. Son 24 años de gobiernos de revolución que tenemos en Venezuela. O sea, algo así como que descubrieron el agua tibia, entonces. No, es que hay antecedentes. Recuérdate qué pasó con el Plan Bolívar 2000, con los manejos que se hicieron en el Plan Bolívar 2000 y no pasó nada en materia de corrupción. Recuerda a Rafael Ramírez. Según dicen, Rafael Ramírez vive como un zar del petróleo en Italia, que se llevó del país más de 7.000 millones de dólares y con eso, bueno, vive a sus anchas en Europa y no pasó nada. Además, este gobierno lo designó embajador en la ONU y después salieron a relucir todos estos casos de corrupción. Claro, de Rafael Ramírez. Sí, sí. ¿Y ahora qué va a pasar con Tarek El Aizami? O sea, hay 52 detenidos, al momento que estamos hablando creo que ha subido a 58. No, va por 80 según estuve viendo. Va por 80, imagínate tú, eso es de antes de ayer para acá. Yo lo dejé en 58. Porque Ajá. hay nombres que no son tan conocidos que ¿Y están dónde está Tarek El Aizami? No, y llama la atención también en este punto de Tarek El Aizami, el ministro, que en primer lugar no ha dado frontalmente la gente cara se al pregunta, país. esos venezolanos que forman parte del país nacional, de los cuales formas parte tú, yo creo que tú no militas en ningún partido político. No, por supuesto. Yo no milito en ningún partido político, soy independiente. Bueno, todos nosotros nos estamos preguntando, bueno, hay, como tú lo acabas de decir, casi 80 detenidos por una trama de corrupción gigantesca. Y al principal, al hombre que se le señala de estar al frente de todo esto, no se sabe dónde está. Y Entonces, todos son de su círculo más cercano, ¿no? Por pareciera, ejemplo, el caso de Ismael pareciera. Serrano, que acaba de ser anunciado por el gobierno como detenido, era un hombre muy cercano a Tarek El Aizami. Muy cercano a Tarek El Aizami. Pareciera, todos los que se han mostrado son muy cercanos a Tarek claro, El Aizami. pareciera que es así. Entonces, en el análisis político que encontramos, bueno, ¿se trata de verdad de una trama, de una secuela de corrupción administrativa o se trata de una secuela de corrupción administrativa además de una conspiración que iban a aspirar a ser candidato presidencial Tarek El Aizami Suena esa teoría. al final de, ahora para el 2024 y estaban recabando fondos? Bueno, si eso es así, eso hay que decírselo al país y quien lo tiene que explicar son las autoridades. Claro. Yo le pido a mi gran amigo, el fiscal, el poeta Tarek William Saad, que ha hecho, por cierto, una acción diligente, yo quiero reconocérsela, y pronta con relación a este caso. Pero bueno, ya todo el mundo se pregunta dónde está Tarek, Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Hay una pregunta bien interesante que surge. ¿Quién investiga a los que investigan? Mucha gente dice esto. Por ejemplo, hemos visto presentando nombres con listas en mano, fotografías y demás, pero ¿quién investiga a esos que investigan?
Ah, eso está muy bueno. La pregunta está muy buena porque en el fondo, culpa de esto tenemos todos los venezolanos. Claro, con la presunción de inocencia respectiva, Claro. por supuesto, pero... Al final, culpa de esto tenemos todos los venezolanos. ¿Y por qué tenemos culpa todos los venezolanos? Por no haber ido a votar en las elecciones parlamentarias, que le diéramos a la oposición una importante fracción parlamentaria en esa Asamblea Nacional, y en este momento el llamado a investigar, el contrapoder llamado a investigar al Poder Ejecutivo es el Poder Legislativo. Sin embargo, no está haciendo nada. No está haciendo nada, ¿por qué? Porque está en manos del oficialismo. Además que el Parlamento puede interpelar a los ministros. Claro que los puede interpelar, pero tú te imaginas de esos 270 almas que hay ahí en la Asamblea Nacional y de los cuales 170 son del oficialismo, ¿tú crees que ahí van a levantar la mano para interpelar a fulano de tal? A menos que sea una línea del partido. Y entonces, bueno, además de la trama de corrupción, como que sí había una conspiración. Y llegó el momento de castigar a los conspiradores que pretendían aspirar a la candidatura presidencial. Otra cosa que llama la atención es que usted decía, más de 20 años de estar en el poder la Revolución Bolivariana y se descubre una trama de corrupción relativamente cercana a los últimos años. Pero ¿qué ha pasado con la corrupción de años anteriores? Voy a poner un ejemplo. Estos días que tanto se habla de la corrupción, han salido investigaciones en redes sociales, en medios de comunicación, en portales de internet, acerca de, por ejemplo, obras inconclusas. El tramo Anaco del ferrocarril, que fueron entregados al Ministerio de Obras Públicas cuando Diosdado Cabello era ministro, 7.500 millones de dólares para esta obra, y se anunció con bombos y platillos que iba a ser una gran solución ferroviaria para ese sector del país. Y hoy en día lo que hay es un peladero de chivo en ese sector. Ese tipo de situaciones, o lo que pasó con el dinero que se entregó para el río Guaire, por ejemplo, el saneamiento, y otras tantas obras que le prometieron a los venezolanos antes del bloqueo y que nunca se concluyeron y que tampoco nadie respondió por eso. ¿Qué pasa con ese tipo de obras? Bueno, hoy serás noticia tú en Infocifras TV, porque eso que acabas de decir es la verdad verdadera. ¿Dónde están esas obras? O cuando tú vienes del interior del país, te montas en Valencia y vienes hacia Caracas, transitas por la autopista regional del centro y te das cuenta de unas pilas que se construyeron por donde supuestamente iba a pasar un ferrocarril. Parece un monumento ahora, más bien. Un monumento a la desidia, a la corrupción. Ajá, ¿y qué pasa? Y no hay presos. ¿O es que se vienen a dar cuenta que la corrupción en este país acaba de comenzar? No, mira, la corrupción viene desde años inmemorables. En el año 1824, el libertador Simón Bolívar tuvo que dictar un decreto contra la corrupción administrativa que establecía lo siguiente: pena de 10 años o más o pena capital para todo aquel que tome dinero de la guerra de independencia. Con la misma pena sufrirán los jueces que no cumplan con las medidas expresadas en este decreto. Bueno, y el libertador tuvo que ejercer la justicia de esa manera para poder enfrentar la corrupción que ya había en el año 1824. Ahora, de allá venimos. Entonces, ¿qué pasa? Que si además de que, esto hay que decirlo, al venezolano le encanta eso, ¿cuánto hay para eso? Al venezolano le gusta eso, vivir mejor con... Oye, con los adecos se vive mejor. Víctor, tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a seguir luego del corte porque nos corresponde obligatoriamente hacerlo. Para precisar lo que acabo de decir, esto ocurrió en el año 2009, cuando Diosdado Cabello era ministro de Obras Públicas y Vivienda. El gobierno venezolano, con recursos de la renta petrolera de todos los venezolanos, dispuso 7.500 millones de dólares para ejecutar el tramo del ferrocarril Tinaco-Anaco. La obra comenzó